Bueno, seguimos con la fuerza y hemos de ver o vamos a analizar cuáles son los tres tipos de fuerza que tradicionalmente se ha ido distinguiendo y veremos cuál es la definición de cada una de ellas y cómo podemos trabajarla desde distintos puntos de vista. Esos tipos de esos tipos de fuerza son la fuerza resistencia, la fuerza máxima y la fuerza velocidad. Vamos a ver en qué consiste y cómo se trabaja cada una de ellas. Empezamos por el entrenamiento de fuerza resistencia. La fuerza resistencia es la capacidad para mantener la manifestación de una o varias expresiones de fuerza durante el mayor tiempo posible. Evidentemente, a menor intensidad de la carga, mayor tiempo de duración podremos mantener esa manifestación de fuerza. Para Verkhojanski, fuerza específica es la fuerza específica que un sujeto puede ejercer en actividades motrices que requieren una tensión muscular prolongada sin disminuir la actividad de la misma. ¿Vale? Por eso os he dicho al principio de este tema que durante una carrera evidentemente serán manifestaciones de fuerza resistencia. Va a depender del nivel de fuerza que tenga el sujeto y además de los aportes energéticos que se necesite para mantener esa contracción muscular de forma constante. Si la actividad requiere intensidades bajas, pues imaginaos por ejemplo el 20% de 1 RM, va a predominar la resistencia aeróbica o lo que es lo mismo la adaptación de los aportes energéticos, y en cargas superiores a ese porcentaje cada vez más la fuerza va a ir teniendo mayor importancia y evidentemente a mayores porcentajes menor tiempo de duración puede tener la prueba. Cuando la intensidad de la carga llega al 50% ya estamos hablando de dominio de la resistencia anaeróbica láctica, ya que se dice que por encima del 40% se produce un cierre de las vías arteriales provocado por causa de la elevada tensión muscular. Y en cargas superiores al 80% ya estaríamos hablando de valores próximos a fuerza máxima. Para mejorar el rendimiento de la fuerza resistencia, pues hay que incidir en varios factores que, un poco dependiendo de la intensidad de la carga, van a adquirir mayor o menor importancia. A continuación vamos a ir viendo cuáles son esos factores que van a determinar la capacidad de fuerza resistencia. Bueno, pues como os decía, estos factores que van a influir en la fuerza resistencia son, por un lado, la fuerza máxima, ¿vale? Es importante principalmente en aquellos tipos de fuerza resistencia donde se requieren altos porcentajes de fuerza, por encima del 50%. Luego, otro factor que va a influir va a ser la capacidad aeróbica. Este factor va a ser importante en los tipos de fuerza con intensidades bajas, sobre el 20% de 1 RM o menos, donde se implican en mayor medida fibras lentas y con altos volúmenes de trabajo. Imaginaros, un ciclista está haciendo manifestaciones de fuerza en base a una capacidad de resistencia, un corredor, ¿vale? De esas contracciones musculares a una alta intensidad, pero con una carga muy ligera a vencer. Y por último, otro factor va a ser el cansancio local y central, que hacen que tenga que parar de hacer la actividad por falta de eficacia en su trabajo de fuerza. Y va a venir determinado fundamentalmente por la calidad del sujeto, el tipo de esfuerzo y la duración que va a tener ese tipo de ese esfuerzo. ¿Y con qué métodos de entrenamiento vamos a poder mejorar la fuerza resistencia? Pues mirad, por un lado podemos tener el entrenamiento en circuito, realizado con ejercicios para grandes grupos musculares, utilizando entre 8 y 12 ejercicios y con una duración de entre 20 y 40 segundos. Hay algunos autores que lo prolongan hasta el minuto. Eso va a depender fundamentalmente del nivel del deportista o el alto nivel de repeticiones. También se puede hacer, como os digo, por repeticiones, más o menos 12, 15 por ejercicio. Y ese circuito, aquí tenéis el ejemplo que os he puesto, se va a repetir de 2 a 6 veces y con un descanso entre cada una de ellas de 2 a 4 minutos.
También, normalmente, para incidir bien en el apartado de fuerza-resistencia, pues la recuperación entre una estación y otra, que es como se denomina cada uno de los ejercicios, va a ser mínima o lo más corta posible para que asegure la eficacia en la ejecución del ejercicio posterior. Otra forma en la que podemos trabajar en la fuerza-resistencia es en un circuito con ejercicios específicos de la disciplina deportiva, ¿vale? Donde se aplicarán cargas adicionales y se realizará un número de repeticiones mayor al de la disciplina si la carga es dinámica. Aquí os he puesto, por ejemplo, un circuito relacionado con acciones de fuerza y técnicas aplicado al fútbol, ¿vale? Aquí estaremos trabajando ese aspecto determinante de la fuerza-resistencia en el juego del fútbol. Aquí podéis ver una conducción superior, con un pase, un desplazamiento, ¿vale? Aquí tenéis. Si la carga es estática, por ejemplo, en deportes como la halterofilia, pues hay que intentar mantener más tiempo esa carga de trabajo. El siguiente tipo de entrenamiento es el entrenamiento de fuerza máxima. A través de este entrenamiento se alcanza una mejora mediante la hipertrofia, es decir, el aumento de la sección transversal del músculo. A mayor sección transversal del músculo, mayor capacidad de contracción muscular, o también mediante la mejora de la coordinación intramuscular, es decir, la participación coordinada de la contracción de las unidades motrices de un músculo. También podemos trabajar con la combinación de ambos, ¿vale? Mayor hipertrofia y mayor coordinación. Vamos a ver cómo, mediante qué medios podemos trabajar el entrenamiento de cada una de ellas. Por un lado tenemos el entrenamiento de hipertrofia. Para conseguir ese aumento del volumen muscular es importante que trabajemos con cargas submáximas, es decir, entre el 60 y el 85% del 1RM. Acordaos de este concepto de 1RM que lo hemos visto anteriormente. Y con larga duración, hasta la fatiga. Hasta la fatiga quiere decir hasta el fallo. Pues generalmente se recomienda quedarse próximo al fallo, pero no constantemente llegar al fallo, porque eso puede tener una serie de consecuencias a nivel de lesión. Bueno, fundamentalmente, si llegamos hasta ese límite cercano al fallo, podremos incidir en aspectos catabolizantes del músculo, es decir, agotamiento, se produce una destrucción, digamos, del músculo, y eso nos va a llevar a que, por efecto de la supercompensación que ya hemos visto en temas anteriores, se produzca un efecto anabólico y con ello se aumente la sección transversal del músculo. Bueno, hay muchos métodos para trabajar la hipertrofia. Aquí os voy a comentar unos cuantos. Hay bastantes más. La idea es que también mediante esta base que os estoy dando ahora, pues luego seremos capaces de investigar distintas metodologías para conseguir un mismo objetivo, que sería la hipertrofia. Por un lado tenemos el método de 10×10, es el método de volumen alemán, tiene una gran carga de trabajo. Fijaros, 10 series de 10 repeticiones máximas para un grupo muscular constante, lo que eso va a hacer que se acumule una gran fatiga en el músculo y realmente se agote. Estaríamos hablando de dar entre cada una de las series una recuperación de 3 minutos. Luego otro método sería el método de postfatiga clásico, donde utilizaríamos un ejercicio global y a continuación un ejercicio analítico orientado a el mismo grupo muscular. Aquí os he puesto un ejemplo de prefatiga. Fijaros, podríamos hacer un ejercicio, bueno, de prefatiga y posfatiga. Lo podemos hacer hacia un lado y hacia el otro. Realmente el método de posfatiga y el método de prefatiga es lo mismo, pero cambiando el orden. Primero un ejercicio global y luego uno analítico, o primero uno analítico y luego uno global. Aquí tenéis, en esta imagen podéis haceros una idea. En prefatiga primero haríamos la contracción del cuádriceps en máquina y a continuación, cuando ya he conseguido fatigar el músculo, haría un ejercicio de sentadilla, o al revés, uno de posfatiga, primero haría el ejercicio de sentadilla y a continuación haría el ejercicio más analítico a nivel de cuádriceps, ¿vale? Yo creo que en ese caso queda bastante claro.
Y luego tendríamos las superseries antagonistas. ¿En qué consisten las superseries antagonistas? Pues son aquellas en las que se trabaja un grupo muscular y a continuación su músculo antagonista. Aquí tenéis una imagen donde podéis ver el ejemplo. Flexiones, donde estaríamos trabajando la musculatura de la parte anterior del tronco, pectorales, tríceps, y a continuación, y seguido sin recuperación, un remo en punta, donde lo que estamos trabajando es toda la cadena posterior de la espalda, la zona dorsal, la zona del trapecio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto sería una superserie antagonista. Otro método de trabajo de la hipertrofia serían las series forzadas, donde aplicamos para un grupo muscular unas 10 RM, ¿vale? 10 repeticiones máximas hasta llegar próximo al fallo, y al final se realizan unas 4 repeticiones más con ayuda de un compañero, ¿vale? Aquí, como la fatiga del sistema nervioso central sería muy grande, el descanso tiene que ser muy grande, 3-4 minutos tras las series. Y luego tenemos el método combinado búlgaro. Es este método en el que se alterna combinaciones de cargas de distintas intensidades, pues en función del objetivo. Por ejemplo, por un lado, hacemos actividades con cargas pesadas, ¿vale? Entre un 60 y un 80% del 1RM, y lo combinamos con series de cargas ligeras, entre un 30 y un 50% del 1RM. Evidentemente, las realizaremos a distinta velocidad de ejecución y en él se aplican muchas series, aproximadamente cerca de 20. Aquí en la imagen, pues podemos ver algún tipo de trabajo relacionado con esto, donde haríamos dominadas al 80%, dominadas pliométricas con caída y rebote, dominadas al 80%, trabajo con balones medicinales, es decir, carga alta, carga ligera, ¿vale?